Hoy estamos con Juan 12. El último verso del capítulo anterior en el que habíamos quedado decía: los principales Cohanim y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para prenderlo. Entonces ya por él haber sanado a Lázaro, Eliezer, ya lo tenían entre ojos más de lo que lo tenían hasta el momento, porque ya había hecho básicamente los 4 milagros que según los judíos tiene que hacer un hombre para reconocerlo como Mashiach. Entonces ya estaban en problemas, porque ya con haber resucitado a Eliezer, Lázaro, en el 4.º día, eso para lo que entendían hasta el momento era imposible, solo Yahweh podía hacerlo. Entonces era una muestra clara de que Yahushua era Yahweh manifiesto en la carne. Entonces dice el verso 1 del 12: 6 días antes de Pesach fue Yahushua a Betania. 6 días antes de Pesach, el 9 de Aviv. En el calendario aparece Juan 12 del 1 al 11. El 9 es claramente, bueno, es un día antes de lo que Yahweh mandó en Levítico, a que había que traer un cordero a la casa, ¿verdad? El 10 de Aviv Yahweh mandó a traer un cordero a la casa, amarrarlo al poste de la cama, para que la persona se sintiera familiarizado, o sea, se encariñara con el cordero. Y después el 14 lo prepararían para sacrificarlo entre la tarde del 14 y la tarde del 15. Por eso Yahushua celebró Pesach la noche del 14 y lo mataron el día del 15 para cumplir Pesach entre las 2 tardes, como Yahweh lo mandó en Levítico 23. Aquí está un día antes de que se tenía que presentar como el cordero que sería sacrificado en Pesach. Y el número 6 representa el 6.º milenio, básicamente el 6.º día, cuando Yahweh hizo al hombre. Y por eso en final del 6.º milenio se manifestaría el Hijo del Hombre, para traer pues todo el cumplimiento de lo que Yahweh ha prometido, lo que falta por cumplirse después de lo que ya Yahushua cumplió. Entonces, en lo literal, Yahushua está llegando ahí un 9 de Aviv. En lo espiritual se refiere a llegar al final del 6.º milenio. ¿Y cuándo empiezan los 2 testigos? En Pesach. Entonces ve ahí en el final del 6.º milenio para Pesach. 6 días antes de Pesach fue Yahushua a Betania, que era la casa de miseria, ¿recuerdan? Como diciendo entonces, al final del 6.º milenio, en Pesach, empezó en el mundo, la casa de miseria, la prédica. Obviamente a los 2 testigos me refiero. Dice: donde estaba Eliezer, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Como ya había mencionado, el nombre de Eliezer se conecta con Eliyahu, y por ende aquí el que llega a Yahushua, a donde está Eliezer, es como Eliyahu, testigo como Moshe, conectándose con el profeta como Eliyahu, el testigo como Eliyahu, Eliezer. El que había estado muerto, como Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza y era Eliyahu, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Eliezer era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Recuerdan que Marta representa a los muchos, lo habíamos visto en el capítulo anterior. Y qué curioso que dice Marta servía, porque los muchos van a servir en el templo. Son representados por los vasos, los recipientes que se utilizaban para el servicio del templo. El templo son los pocos, los recipientes para el servicio del templo los muchos. El cuerpo son los pocos, la sangre son los muchos. Miriam, que aparece acá, son los pocos. Marta representa a los muchos. Entonces le hicieron allí una cena. Marta servía, y Eliezer era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces Miriam, la hermana de Marta, ¿verdad?, y de Eliezer, que representa a los pocos, como decía. Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yahushua y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, esto ya lo había explicado más o menos el capítulo anterior, pero bueno, repito. Miriam, al representar a los pocos, se ve que es
son los pocos en el tiempo final, al final del sexto milenio, los únicos que reconocen al testigo como Moshe, como la segunda venida. Por eso lo ungen. Ungen sus pies, que representan el fin de los tiempos, los dos testigos que llevan el evangelio. Porque hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, porque las sandalias son el celo por llevar las buenas nuevas, y porque cabeza de Rosh va con Reshid en hebreo, que es principio, pies representa por ende el final, y por eso en Daniel 2 aparece la estatua que vio Nabucodonosor en un sueño como el final de la historia. Los pies, que eran una mezcla de barro con hierro. El imperio mundial, regido por 10 dedos, 10 reyes. Entonces eso es Nabucodonosor, Daniel 2, con respecto al imperio del mal. Pero se puede hacer un contraste con el imperio celestial, que empezó desde Yahushua, que vino como el postrer Adán, la cabeza, el principio de todo, puesto que a pesar de que vino con Juan el Bautista lo mataron primero porque vino de un tiempo antes, o sea, era de los 4000 años antes. Yahushua vino a empezar los últimos 2000 años y separar dos tiempos diferentes, por eso es el postrer Adán, y de todos los hombres nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Yahweh es más grande que Juan el Bautista. Entonces hubo una separación directa entre el tiempo que se cortó con el cortar la cabeza de Juan el Bautista y lo que empezó con el sacrificio de Yahushua HaMashiach. Entonces Yahushua como la cabeza, unigénito, pero después todo termina en el fin de los tiempos con dos testigos, los dos pies, y van a ser ungidos porque son los dos ungidos que están delante del soberano de toda la tierra como la cabeza, según Zacarías 4. Entonces Miriam, como los pocos que son las ovejas que escuchan la voz del buen pastor y le reconocen, de Juan 10, Miriam tomó una libra de perfume de nardo. Aquí vamos a ver, dice una libra, se trata de una libra romana equivalente a unos 327 gramos de perfume de nardo. Dice puro, de mucho precio. Verá, el perfume obviamente es como lo que vemos en la escritura, que se le daba incienso, un olor, una fragancia que complacía al Todopoderoso y representa oraciones, representa las obras de los justos. El buen olor, el olor está conectado con el espíritu, porque no se puede ver, solo se puede percibir a través del aire, que es donde está la ruaj, o lo que representa la ruaj, el viento. Entonces es la unción de la ruaj a través del reconocimiento de Mashiach. Básicamente solo la ruaj de Yahweh puede revelar quién es el hijo de Yahweh. Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies, que repito sería como el reconocimiento de los dos testigos, como los ungidos del soberano de toda la tierra, Zacarías 4. Los pies de Yahushua, ambos son mensajeros de Yahushua, y los secó con sus cabellos, que como ya hemos hablado, representa el velo, representa la conexión con lo espiritual. Y recuerdan que las mujeres, Pablo los manda a cubrirse la cabeza por respeto a Mashiach. Y entonces el cabello es como la cobertura, así como es una cobertura de la cabeza de la mujer, puesto que por eso el hombre se queda calvo, porque representa cabeza, por eso está descubierta. En la mujer, el hecho de que esté cubierta por cabello largo representa como los vestidos que usarían para cubrir el cuerpo. Entonces, el secarlo con sus cabellos después de haberlo ungido es como el reconocimiento y el sujetarse. Lo reconoce, entonces lo unge y lo seca con su cabello, se sujeta a su soberanía. ¿Está claro? Y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó del olor del perfume. En Apocalipsis 11, una vez que ya los dos testigos cumplen su misión, resucitan y ascienden. Una vez que ascienden, dice al final del capítulo 11, el verso 19, el templo de Elohim fue abierto en el cielo, como esa casa donde estaba Yahushua. El templo es una casa. Y el arca de su pacto, que representa el rey, el último, una vez que ya entra al cielo, se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Este evento continúa, o sea, se hace un salto por varios paréntesis que Yahweh hace en el capítulo 12, 13 y 14. Continúa en el capítulo 15, donde dice el verso 5: después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el lugar apartado de la tienda de reunión o del Mishkan. Dice el tabernáculo del testimonio.
Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, para echar las 7 plagas postreras al mundo. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Yahweh, quien vive por los siglos de los siglos. Y esta es la parte que me refería. Y el templo, después de haber entrado el arca y salido los ángeles con las plagas postreras, el templo se llenó de humo por causa de la estima de Yahweh y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Como cuando se inauguró el Mishkan y se llenó de la presencia de Yahweh, de la Ruach, y era como una nube de humo espesa, no se podía estar adentro. Igual sucedió en el templo cuando Shlomo inauguró el templo, entró una nube espesa, llenó el templo y todos los sacerdotes tuvieron que salir. Esos 2 eventos del Mishkan y del templo fueron para representar lo que sucedería en el templo celestial una vez que los 2 testigos mueren, resucitan y ascienden. Entonces aquí los están ungiendo, se les están sujetando, representado por los cabellos. Curioso que Yahweh sabe el número de cabellos que tenemos en la cabeza. Uno se la ponemos fácil, pero Yahweh sabe cuántos cabellos tiene cada uno en la cabeza. Eso es particular. O sea, porque específicamente dice eso la escritura, ¿verdad? Pudo haber dicho algunas otras cosas, ¿verdad? Así como le dice a Abraham, cuente las estrellas. No puede, así será el número de sus hijos. Como la arena del mar que no puede ser contada. Y después nos dice los cabellos, Yahweh los tiene todos contados, ¿verdad? La mujer se le caen 3 pelos, les cuentan 3 pelos el Yahweh en el paraíso. Entonces, la cantidad de cabellos es conocida por el Todopoderoso. Y obviamente uno diría, pero ¿y para qué ese conocimiento? ¿De qué sirve? Va más allá, por ejemplo, con esto. Ella está sujetándose a la soberanía de Mashiach, secando el perfume con el que lo ungió, el reconocimiento, secándolo, representando la sujeción a él. Y qué curioso que Miriam representa a los 144,000, que Yahweh los conoce exactamente a todos, cada uno de ellos, y conoce el número exacto y nos lo da en Apocalipsis, como si los 144,000 fueran los cabellos de Miriam sujetándose a los pies de Mashiach, los 2 testigos, mostrando cómo es más elevado el sacerdocio de Melquisedec que el de Leví, puesto que los levitas no podían estar ante la presencia de la estima de Yahweh espesa dentro del templo. Y curioso, o sea, ya que lo estamos conectando con esto, como aquí se llenó toda la casa del perfume, pero ellos se mantuvieron ahí. O sea, como por eso decía con ya que está Yahushua ahí. Entonces dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariot, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Verdad? Ya que todo se conocía toda la historia, entonces ya Hanan desde antes dice que lo había de entregar, porque algunos dirían, entonces ¿por qué después estaba preguntando si ya sabía? No, obviamente el momento en que preguntó fue antes de que escribiera el libro, cuando ya todo lo... Entonces, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariot, ¿verdad? Quiere decir el que alaba a Yahweh, el hombre de la ciudad, escuchado. Judas Iscariot, Shimón, escuchado. Es interesante que Shimón era también el nombre de Pedro, que Yahweh se lo cambia, Yahushua se lo cambia a Kef. Entonces vemos uno que lo entrega, otro que lo niega, y tenían ambos conexión con el nombre Shimón. Y Shimón, recuerden que una de las raíces que se toma es soné, que es enemigo o odio. Entonces se podría decir que por esa raíz negativa del nombre Shimón, estos 2 hombres que estaban conectados con ese nombre tenían una negatividad que rectificar. Judas era demasiada la negatividad. Pedro, bendito Yahweh, a través del arrepentimiento logró recibir el perdón. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. También, perdón, que vuelvo a hacer una aclaración con eso. Simón, recuerdan que entre los 3 primeros hijos de Jacob, a los 3 primeros hijos de Jacob, en Génesis 49, básicamente en vez de dárseles bendición, se les da maldición. A Rubén, que fue el primer hijo, por el pecado que cometió, y a Simón y Leví por haber ido a matar todo Shechem, dejándose llevar por la ira. O sea, era justicia, pero también se podría decir que se pasaron un poco, ¿verdad? Mataron todo un país entero.
porque les violaron. El príncipe de ellos violó a su hermana, entonces ellos fueron y decidieron a toda la nación. Y después otro montón de naciones vinieron a defender esa nación, y para qué lo hicieron, quedaron igual. Entonces, básicamente en el inicio de la historia, los 12 hijos de Israel, 11 hijos de Israel, porque Benjamín estaba muy joven todavía, eran conocidos como una amenaza, que mejor no meterse con ellos porque podrían destruir el mundo entero. Entonces Jacob lo vio como, ustedes me metieron en un problema, porque ahora todo el mundo nos odia, todo el mundo nos ve como destructores, un montón de cosas. Entonces en Génesis 49 básicamente les da maldición, y al resto les da bendición. Y eso es porque los primeros 3 hijos, que quede claro, ellos se arrepintieron, fueron rectificados, o sea, fueron perdonados y aceptados, o sea, ellos están en el reino de fijo, pero ellos vivieron eso porque debía quedar la sombra, la representación de 3 ángeles que fueron creados, que vinieron al mundo a hacer estragos antes de que se manifestara Yahushua. Por eso están Rubén, Simón y Leví antes de Yahudá. De Yahudá vino Yahushua, y lo vemos en Génesis 49 profetizado. Pero antes vendría Samael, Lucifer y Azazel. ¿Estamos? Entonces Rubén representa a Samael, Simón a Lucifer y Leví a Azazel. Por eso los levitas debían apartar un macho cabrío en Yom Kippur para Azazel. Hay una conexión con Azazel. Simón, escuchado, el ángel que cantaba para Yahweh las alabanzas, como lo vemos en Ezequiel 28, Lucifer. Y Samael, Rubén, he aquí el hijo, porque fue el primer ángel en ser creado, el hijo del caos, Yaldabaoth. Y estoy resumiéndolo, ¿verdad? Por si algo, se pueden decir más cosas de por qué están conectados cada uno de esos 3 con esos 3 Malachim. Entonces, aquí dice hijo de Shimón, sería hijo de Lucifer, en lo que representa ese Shimón, el enemigo, Soné, el odiado, el que odia, porque es el acusador, odia a la humanidad. ¿Está claro? Por eso la serpiente tendría enemistad con la semilla de la mujer. Bueno, la serpiente con la mujer, y la semilla de la serpiente con la semilla de la mujer. Entonces la serpiente enemistad con la mujer, y la mujer es básicamente la humanidad, la congregación escogida de entre la humanidad. Entonces, Simón, cuyo nombre se puede conectar con el que odia, se conecta con el acusador. Con Heilel, también el que era escuchado, sus alabanzas, el que fue escuchado en el inicio cuando fue condenado Samael. Por eso la importancia o lo curioso de cómo cuando Shimón, a quien Yahweh le cambia Kef, para que sea como Yahushua, no como ese ángel, porque Shimón, cuando se deja llevar por la emoción y lo muestra en la escritura, cuando lo llama así, es cuando le dice, ¿cómo vas a morir? Y Yahushua le dice, apártate de mí, Satanás. Y varias veces lo tiene que reprender de esa manera, porque oía a Satanás por tener esa raíz en su nombre. Y ahora vemos a Judas que se dejó llenar por Satanás y fue a vender a Yahushua eventualmente. Entonces vemos Lucifer trabajando a través de ese nombre, básicamente. Sí, verán, en Isaías, lo leo para que quede grabado en este capítulo. En Isaías 14, que ya está grabado también, muy poderoso, vemos que dice 29: no te alegres tú toda Filistea, que quiere decir la tierra de los extranjeros o de extraños, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora. De la raíz de la culebra, Samael como raíz que inicia todo, así como Yahushua es la raíz de David, la raíz de la vida, Samael es la raíz de la muerte. Saldrá una víbora, ese es Lucifer, que tiene un veneno, como lo que la doctrina falsa, interpretación de hombres, interpretación de demonios, etc. Y su fruto será una serpiente voladora. Su fruto, el fruto de esa doctrina falsa que enseña Lucifer, va a ser que acepten al falso Mesías, que es la serpiente voladora, porque va a aparecer en las nubes como lo esperan los cristianos. ¿Sí me explico? Entonces esos 3 ángeles que aparecen ahí como serpiente, culebras, víbora y serpiente, son representados por Rubén, Shimón y Leví. Son representados por Lot, Moab y Amón, en el mismo orden, por si algo. También Eliezer, el siervo de Abraham, representa a Samael. Ismael, hijo de Abraham, pero con la esclava, representa a Lucifer. Y Esaú, que tenía como ángel a Samael, sí,
Pero Esaú, por el orden de lo que estoy diciendo, representaría a Azazel. Por eso es el contrario de Jacob, que representa al último. Cuando se manifiesta el último, se manifiesta el falso Mesías. ¿Está claro? Entonces, Eliezer, Samael, Ismael, Lucifer. Por eso Islam adoran a Lucifer sin saber. Y después viene Azazel, que es el que van a aceptar los cristianos que no aceptan la verdadera doctrina, tristemente. O sea, los cristianos que no conocen nada de la escritura, que no son sinceros, otro montón de cosas, ¿verdad? Porque que no se encierre todo en el título cristiano. Dice: entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariot, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Esto es particular, es muy interesante por varias razones. Una, porque Satanás, el que se hace pasar por ángel de luz, Lucifer, ese es un manipulador que utiliza lo bueno para engañar y hacer lo malo. O sea, es bueno tener misericordia, es bueno pensar en los pobres, pero no utilizar la pobreza como una excusa para robar. Y eso es muy importante entenderlo. De hecho, se conecta con algo que he hablado con unos hermanos en estos días. Curioso que aparezca aquí, bendito Yahweh, que aparece aquí en el estudio que nos tocaba, porque se aplica. Recuerden que Yahushua dijo: hay que ser astuto como la serpiente para no caer en esas tramas de Lucifer que viene por Judas. De, ay, si lo hubiéramos dado a los pobres, qué desperdicio, Yahushua, qué mujer esta que no sabe lo que es la misericordia y el ayudar a los pobres, qué bárbaros. Y de fijo es posible, por el corazón engañoso, la carne, que la carne de los otros discípulos empezó a decirles: ¿verdad que sí? Tiene razón, qué desperdicio. Ese perfume se pudo vender por un montón de plata. Ahí está Yahushua con los pies oliendo lo más bonito, así solo porque sí, sin entender lo que representaba, lo que eso significaba, sin entender nada de lo espiritual, solo pensando en la plata. Eso muestra que al final su Elohim es la plata, porque ven un desperdicio de plata, un desperdicio de Elohim. ¿Sí me explico? Ellos adoran la plata. Lucifer es Gad. Gad en hebreo fortuna, Isaías 65:11. Entonces, cuando una persona adora la plata, pone todo su enfoque en la plata, en el dinero, y lo utilizan como excusa para decirse que son muy buenos. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que tiene plata y da no para ayudar, sino para que digan que son buenos, para que digan que son caritativos. Por eso hay muchos famosos que tienen fundaciones de caridad. Y es solo para no dar impuestos en algunas ocasiones, para poder lavar dinero por otros lados, para montones de cosas. Es pura hablada. El mismo Yahushua dice: cuando haga algo que con su mano derecha, que su mano izquierda no se dé cuenta. Si su mano izquierda no se puede dar cuenta, quiere decir, no se lo diga su inclinación al mal, porque le va a decir que no lo haga. No lo haga para publicarlo, no lo haga para que la gente se dé cuenta, porque ya con solo decirlo ya está recibiendo su recompensa. Cuando la gente dice: uy, qué buena persona, Dios. Sí, por un lado, ¿verdad? Bueno, se puede ver de lo literal y espiritual, en el sentido de que ya hablamos de que los pies del evangelio, el olor que complace a Yahweh, el buen olor, representa las obras de los justos, según ese evangelio verdadero. Entonces Lucifer se enoja porque ve una manifestación del evangelio cumpliéndose como debe, y dice: no, mejor hubiéramos utilizado la plata para el ministerio de la prosperidad, por ejemplo. Mejor hubiéramos utilizado la plata para otra cosa, mejor hubiéramos utilizado el esfuerzo para otra cosa, en vez de enseñar la verdad, mostrando más. O sea, como lo que dijo Yahushua mismo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Aquí Lucifer estaba pensando solo en el pan, Judas, en el pan de los pobres, no en la revelación de la vida eterna, que es el pan celestial. ¿Sí me explico? Entonces se puede ver como Lucifer queriendo evitar que se lleve la doctrina al mundo entero, para que los hombres puedan servir a Yahweh correctamente, con la excusa de misericordia por los pobres. ¿Sí me explico? Si Yahweh nos da la oportunidad de ayudar a los pobres, pues por supuesto hagámoslo. Primero asegurémonos que sí necesitan ayuda y que no es un Judas, por ejemplo, porque él no quería la plata para los pobres tampoco, él quería robársela.
Pero el corazón es el que dice, utiliza a los pobres para que vea cómo se la dan. Utiliza a los pobres para que vea cómo la gente va a cambiar su rostro. Es que son pobres. Y sí, pobrecitos los pobres, pero no los ladrones que se hacen pasar por pobres o que dicen ayudar y todas esas cosas. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? 300 denarios, básicamente un año. Vamos a ver aquí. Bueno, dice, véase Juan 6:7. Felipe le respondió, 200 denarios de lejem no bastarían. Y dice, el denario era la paga normal por un día de trabajo. Un denario por un día de trabajo. Entonces 300 denarios, 300 días de trabajo. Casi un año entero. Un salario de un año entero, imagínense. Miriam dijo, ¿sabe qué, Mashiach? Usted vale más que el dinero. Ese es el punto. Usted es del Elohim verdadero, no del poderoso de la plata. Entonces se desprende, porque sabe que así como vino ese perfume pueden venir litros y litros y litros de más perfume por haber reconocido el perfume verdadero, por decirlo así, la unción verdadera. Entonces 300, el número 300 se conecta con, ¿se acuerdan? El ejército de Gedeón, que se conecta con el fin de los tiempos. El último que viene a pelear con pocos, los 144.000. Entonces el 300 representa a los 144.000. De hecho el 300 es la Shin, que es el fuego. La Shin está compuesta por 3 letras, que representa el que viene de último, porque vino Eliyahu, vino Mashiach, y ahora viene el profeta como Moshe, que es el fuego consumidor, representado por la Shin, con un ejército de 144.000 como Gedeón. Entonces el 300 se conecta con el fin de los tiempos en el cual nos encontramos y cuando esto se cumpliría. Y se conecta con entendimiento, razonamiento. Entonces también lo hubiéramos vendido por 300, es como ese era el razonamiento de aquel que adora el dinero. Piensa en negocios. ¿Esto cuánto pudo haber costado? ¿Cuánto podríamos venderlo? Ok, 300 yo creo. Entonces él razonó que debió venderse en vez de darle honor a Mashiach. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? ¿Recuerdan cuando vende a Yahushua, los fariseos le dan 30 piezas de plata? En realidad no dice exactamente denarios, pero 30 piezas de plata, que sería 10% de 300, y es lo que vale un esclavo, 30 piezas de plata. Entonces Judas lo vendió como esclavo, los fariseos lo tomaron y lo compraron por lo mismo que pagarían por un esclavo, y curiosamente 30 es el 10% de 300. Es como si Judas, como el enviado, estaba tomando el 10% de la unción de Mashiach, según él. O sea, de este momento aquí de los 300 me refiero. Así como el perfume representa la unción de la Ruach que le reveló a Miriam que él es Mashiach y por eso hizo eso. Y ahora Judas dice, uy, pero ¿por qué se derramó en los pies de este hombre? Lo hubiéramos vendido por 300. Eso es como lo que vimos en Juan 10, donde dice, yo soy el buen pastor, verso 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí estaba siendo ungido para morir dentro de 4 días, 5 días en realidad, ¿verdad? Porque estaba 6 días antes de Pesaj, entonces en realidad 6 días, digo 5 porque estoy poniendo en lo más temprano del 14. Entonces dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado como Judas, que está pensando en plata y en 300 días de salario, que no es el pastor, por eso fue y cobró por entregarlo a los fariseos, como diciendo, ya que no hago plata con el Mesías, de ahí voy a hacer plata con los fariseos, vendiéndoles al Mesías. ¿Sí me explico? En la traición, dice, no estoy haciendo plata aquí, vea, están derramando la plata en el suelo, mejor voy y vendo, mejor voy y sigo el negocio. Y como dice la escritura de Lucifer, por su mercadería, por su comercio fue que terminó cayendo, por comerciar con la fe. Entonces dice, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, como hizo Judas también. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas, es asalariado. Así se comportan los pastores de este mundo. ¿Y qué es lo que hacen los pastores de este mundo? Venden el evangelio, venden la supuesta unción. La unción de lo que ellos tienen, pero no es la unción del Padre. Pero sí venden la unción. Exacto. Entonces, muy interesante cómo
Lucifer a través de Judas ve la unción celestial y lo que piensa en ponerle precio. La hubiéramos vendido, de esto se pudo haber hecho plata. Y eso es lo que hacen los pastores del mundo, como Judas. Negocio, exacto. Entonces dice el verso 6: pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, como vimos en Juan 10 también. Pero dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, que es Yahushua, o sea, el que no acepta a Yahushua, por eso lo vendió, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Judas fue el que Lucifer entró en Judas para convertirse en la manifestación del ladrón y salteador, que no acepta a Mashiach y más bien trata de robar de él su estima, entre otras cosas. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y Yahushua dijo que viene como ladrón en la noche. Entonces eso quiere decir que al último lo van a ver como un Judas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque va a decir que Jesús es el falso Mesías. Y al todo el mundo estar al revés, llamar lo bueno malo y lo malo bueno, van a ver al que representa lo bueno como el más malo. Entonces dice: pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Sustraía de lo que se echaba en ella. Es el qué problema, qué prueba poner a un tesorero en la congregación. Ese era el tesorero, Lucifer. Teniendo la bolsa, entonces él era el tesorero. Eso es muy particular, que fuese el tesorero de los discípulos. ¿Por qué? Porque Lucifer es el tesorero de este mundo. Y Yahweh puso en Lucifer la fortuna de este mundo para administrarla. Y lo que hizo fue robarse todo. Y por la mercadería se terminó perdiendo, como lo vemos en Ezequiel 28. En Ezequiel 28 vemos que por el negocio de Lucifer, que eran las religiones falsas, se le vino abajo todo el imperio que tenía él establecido en los cielos. Y aquí vemos que se representa con Judas. Judas como tesorero también sustraía de lo que se le daba para administrar. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Y el dinero es una representación física de lo que en lo espiritual es la fe. Porque en lo espiritual con la fe se puede hacer todo. En este mundo con el dinero te puede hacer lo que sea. Entonces es una representación de la fe. Por eso la gente que no tiene la verdadera fe hace del dinero un negocio. Yahushua dijo: yo tengo que estar en los negocios de mi padre. No quiere decir que Yahushua andaba vendiendo la fe, pero el negocio verdadero es el de ganar fe. Le doy un poco de fe, yo gano más. Eso es el verdadero negocio. Me explico: a través de enseñarles yo de la escritura, ustedes aprenden fe, entonces ganan fe. Pero con yo darles fe, Yahweh me regala más. Entonces es el negocio verdadero. Dice: sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Como menciono yo constantemente, Isaías 65:11 revela que uno de los nombres de Lucifer es Gad. De hecho, Lucifer no es ni siquiera su nombre, es un título que se le dio en latín por traducir Hillel ben Shahar. Y lo menciono y creo que es como el que la gente más conoce. Entonces, en Isaías 65:11 dice: pero vosotros, los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte. El apartado monte es el reino de Yahweh. Entonces se olvidan de Yahweh y de la vida eterna, de la promesa. Solo piensan en el Elohim de este mundo y en este mundo, en el reino de este mundo. Pero vosotros, los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte, que ponéis mesa para Gad. O sea, en vez de Yahweh, preparan todo para Gad. Es a Gad al que adoran en vez de Yahweh. Y después dice: y ofrecéis libaciones al destino. En vez de pensar en el monte de Yahweh, el reino que viene, piensan en el destino de sus vidas en este mundo que es temporal. Y curioso cómo con el dinero la gente piensa que puede controlar su destino. Piensan que si ahorran y tienen mucha plata les va a ir bien en el futuro. ¿Cómo saben? Se puede morir mañana. También en hebreo, destino es mení, que muy posiblemente es de donde viene Moni. Estamos, puesto que tras de eso en el billete de $1 dice: in God we trust, en God confían ellos. En el billete de Moni, entonces está God en la Mení. Isaías 65:11, billete de $1. También es curioso que el billete de $1 es
O sea, es el único que tiene la pirámide y el ojo, que todo lo ve de Lucifer. Dice Gad, que es el nombre de ese ojo. Moni, que es destino en hebreo, Mení. Y aparece todo eso en el billete de $1, one, porque Yahweh es uno. Entonces, como Satanás trata de copiarlo, en el billete de $1 pone su ojo, su nombre y todo lo demás. Hasta el color de la piel del serpiente. Por eso es verde. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yahushua dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Vean, quizá ella ni siquiera tenía claro que él iba a morir aún, pero el espíritu en ella la llevó a hacer este acto profético. Y Yahushua revela por qué el acto profético. Está diciendo que ustedes no saben, voy a morir. Y nuevamente, si alguien va a morir, o sea, de hecho, cuando muere, le tienen que hacer un montón de cosas para poder enterrarlo. La forma en que iba a morir Yahushua, algunas de esas cosas iban a estar difíciles. Entonces Yahweh, a través de, por ejemplo, este evento, lo empieza a preparar para la muerte. ¿Se acuerdan que cuando Esther, bueno, en el libro de Esther, Ahasverosh, el rey de Persia, en un momento está en una fiesta muy borracho y quiere que los que estaban en la fiesta con él, básicamente él quería presumir a su esposa. Entonces manda a llamar a la esposa para que todos la vean. Y se cree que, o sea, que quería que anduviera, o sea, básicamente un baile exótico. Y ella se rehusó, ¿no? ¿Qué le pasa a ese hombre? Está loco. Lo cual también está mal. O sea, obviamente no estoy, o sea, ambos están mal. Estaban en un reino impío, borrachos por 180 días de solo entrarle al alcohol. Era una fiesta de medio año, para que se hagan una idea. Entonces, después de unos 3 meses de estar entrando, dice: tráigame a mi mujer para que todos la vean. Y ella dice: no voy a ir. Se queda con las mujeres, o sea, como que está con todas las mujeres, y ella se manifiesta como: me vale. Entonces da un mal ejemplo a todas las mujeres del reino. Entonces los sabios le dicen al rey de ahí: hay que matarla porque no se puede permitir este irrespeto, y después todas las mujeres se van a empezar a comportar igual y no van a hacer caso, o sea, a sus maridos y otro montón de cosas. Entonces de ahí la matan y pone un anuncio para esposa nueva. Entonces le traen vírgenes de todo el reino, 127 provincias, básicamente, imagínense, por decirles algo, 127 vírgenes, tiene que ver una por semana. Se entrevista con ella para ver a quién hace su reina. Y entre todas viene Esther. Y a estas mujeres las pusieron 6 meses a prepararse, a ponerlas en mirra, que hace que se les quema básicamente la piel poquito a poco y van perdiendo la primer capa de piel para que se les renueve toda la piel. Entonces se presentaban ante el rey con piel nueva, básicamente, como nuevas, como nalga bebé. Y no solo eso, la mirra se impregnaba en la piel, entonces ya olía bien sin tener que... Entonces 6 meses preparándose de esa manera, duro, porque de fijo la piel tenía que pasar por un proceso difícil, pero después entraba con piel nueva ante el rey, lo cual representa como Mashiach aquí lo están ungiendo, preparando, así como Esther, para presentarse ante el rey Yahweh en primeros frutos. Y no solo eso, muere y resucita, donde su cuerpo es exaltado, entonces se presenta con nueva piel ante Yahweh, como todos nosotros cuando ya podamos hacerlo, porque con carne y sangre no podremos entrar. ¿Está claro? Con esta carne y sangre. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: soberano, yede ya, porque lleva 4 días. Marta, la que estaba sirviendo, o sea, en realidad se puede hacer el contraste más bien. Marta, la que estaba sirviendo, los muchos, la que le hace falta fe, es la que dice: uff, huele feo ya, Lázaro, ¿por qué lo va a abrir? Después de que le había dicho que lo iba a resucitar. Ahora vemos aquí que Miriam, la que representa a los pocos, la que representa que tiene más fe, es la que le da el olor grato a Mashiach. Entonces, una habla del olor feo, está concentrada en lo negativo, en la falsedad, en la muerte. Y la otra está concentrada en la bendición, en la unción, en la verdad, en el olor, en las buenas obras. Entonces, continúo, dice: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, ¿verdad? Y déjala, porque cuando Judas dice: ay, hubiéramos usado esto, en ese momento Miriam se le viene todo abajo y dice: ay, ¿qué hice? Pobrecita, qué duro, güey. Hace algo tan bueno y sale Judas. Entonces la hace sentir mal, y por eso Yahushua tiene que decir: déjela, no moleste. Entonces ahí otra vez ella está tranquila. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto.
A los pobres siempre los tendréis. Esto es clave. No es una excusa para no darles, sino es para entender dos cosas. Una, que todo es según la voluntad de Yahweh. Y otra, que por más que usted, según usted, me refiero a Judas, le quite honor a Yahweh para ir a dárselo a los pobres, van a seguir habiendo pobres. Mientras que si usted le da el honor a Yahweh, Yahweh puede quitar la pobreza. ¿Sí me explico? Porque por sus propias fuerzas y por su poco dinero, usted no va a poder quitar la pobreza del mundo. Si aquellos que tienen todo el dinero para quitar toda la pobreza del mundo no lo hacen, digamos, está el Papa, que debería, tiene todo el dinero, pero no, tiene que invertirlo para hacer más dinero. Puro Judas. Igual digamos, de hecho puse un video en el video nuevo, Sufin Has Been, que aparece un pastor, digamos, está en los latinos está el pastor Cash Luna, que cualquier persona con un poco de, ya sea de humor o de razón, no sé, cuando oye Cash Luna ya suena sospechoso. Uno, ¿en serio? ¿Te vas a llamar Cash? Ok. Pues en inglés hay otro que se llama Creflo Dollar. Dollar, de apellido. ¿Really? Y yo lo pongo en el video nuevo, que estaba pidiendo a todos su iglesia porque se quería comprar un jet privado. Y no solo un jet privado, el último modelo. Entonces es sorprendente los extremos a los que llegan. Exacto, de hecho eso es lo sorprendente de esta falsedad de Judas, que engaña el corazón de esos pastores de la prosperidad, porque terminan robándole a los pobres con el cuento de que es para ayudar a otros pobres. Y pobres todos ellos que les hacen caso. ¿Sí me explico? Le están robando a los pobres y los pobres le dan a estos pastores, por un lado, tristemente están pobres de fe, están pobres de entendimiento, también pobres de dinero. Por su pobreza de entendimiento, espíritu y otro montón de cosas, le terminan dando su poco dinero a esos pastores, pensando que así van a recibir más dinero. Y por eso Yahushua dice que toda ofrenda debe darse con sal. Y eso es toda cosa que usted dé, sepa por qué, para qué la está dando, a quién la está dando. Hay mucha gente que da y da y da en su iglesia y dice, es que yo, o sea, y está bien el punto de que yo lo estoy dando para Yahweh, Yahweh sabrá qué se hace. Sí, en ese aspecto sí, pero si usted tiene la capacidad de darse cuenta de que ese pastor es falso porque no está predicando lo que dice la escritura, ¿por qué sigue dando en ese ministerio, por ejemplo? Entonces una cosa es, de ahí, hay veces donde ya uno no puede hacer más, digamos, uno ve a alguien en la calle, le regala algo y uno no sabe para qué lo vaya a usar. Uno espera que sea para algo bueno, pero puede que no. Y ahí es donde está el libre albedrío de esa persona, ¿verdad? La persona va a usar el libre albedrío y ella sabrá cómo administrar lo que Yahweh le está mandando a través de uno. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Este verso es clave. Por un lado, lo literal está diciendo, me van a matar. Y usted se está poniendo en tonteras por un poco de plata, sí, y me van a matar por su culpa tras de eso. Exacto, qué cólera. Exacto. Sí, tras de eso vas a cobrar. Mateo 26:6 dice, estando Yahushua en Betania, en casa de Shimón el leproso, se le acercó, vean, este es otro, se le acercó una mujer con vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él. Esta es la cabeza, el otro fue los pies. Por si algo, y puede ser que el comentario los una, pero fue por no, o sea, no, por la unción, sí. Pero fue otra mujer que es la que se considera que era prostituta y por eso tenía un perfume tan caro y se lo echó en la cabeza. Y eso también, o sea, la cabeza y los pies mostrando primero y último. La unción, Mashiach primero, Mashiach último. Y por eso el cabello. Y fue, exacto. Y sí, la sujeción también y todo lo que mencioné ahora. Y tras de eso dice en casa de Shimón. Aquí estaba, bueno, nada más dice donde estaba Lázaro. Pero el hecho de que estaba sirviendo Marta, estaba Miriam ungiéndolo y Lázaro estaba ahí sentado, muy posiblemente era en la casa de ellos.
Se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, Yahushua les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, pues el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Sí, aquí se conecta porque está básicamente todo el resto sí es idéntica a la historia, puesto que el mismo Judas, o sea, si hubiese sido otra historia como acaba de decir, habría pasado exactamente lo mismo. Judas andaba siempre con la misma situación, pero el hecho de que está a punto de su muerte, están por ofrecerlo, por venderlo, sí se conecta. También recordemos que Juan cuenta las mismas historias de los otros evangelios, pero las cuenta un poco diferentes, porque Juan es el libro más profundo y el que lleva a entender la segunda venida de una manera más clara. Dice: entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies. Entonces el hecho de que primero se pone aquí Mateo cabeza es curioso, porque Mateo lo revela como rey. Entonces por eso sería que se hace alusión a la cabeza. Entonces mi punto es, parece ser diferente porque uno dice cabeza, otro dice pies, aunque en el que dice cabeza también dice que ungió su cuerpo. Es como se lo echó en la cabeza y fue hasta los pies, como las barbas de Aarón, de lo que leí ayer en Salmos, de que se echa el aceite en la cabeza y corre por las barbas y por sus ropas hasta los pies. Entonces sí es esa posibilidad, y para confirmarlo quiero ver la otra cita. Marcos 14:3 dice: pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Por un lado, bueno, me parece interesante ver otra vez el nombre Simón. Fue en la casa de Simón, y Judas, el hijo de Simón, dijo que se debió haber vendido. Y como les decía, en realidad cuando vemos las dos historias parecen ser diferentes, pero en realidad cuando vemos detalles, o sea, parece que estaba en casa de Lázaro porque está toda la familia ahí, pero no menciona era casa de Lázaro. En las otras sí dice era casa de Simón, el alfarero. Otros dicen el leproso, que donde dice leproso es por el hombre a quien Yahushua había sanado de lepra durante su ministerio, ¿verdad? Ese sería lo que haría alusión cuando lo traducen así. Ambos dicen que eran Betania. Y también Marcos, por ejemplo, muy posiblemente, o sea, lo más seguro, no conoció a Miriam en persona, o al menos al principio, por el hecho de que Marcos no fue uno de los apóstoles. Él fue discípulo de los apóstoles y escribió el evangelio igual que Lucas. Entonces Juan era el discípulo amado, por eso él revela todo con más detalle, porque fue a Juan a quien Yahushua le dijo directamente: es Judas. Entonces ahí pone: Judas era el que quería vender todo. Y también hay quienes creen, como lo habíamos hablado la vez pasada, que Lázaro era otro nombre de Yahuhanán, de Juan. Por ende, por eso hablaría tanto de su familia, como Miriam su hermana y Marta su otra hermana, por decirlo así. ¿Sí me explico? O sea, por eso reconocería a la mujer como Miriam, la mujer que trajo el perfume, mientras que Marcos diría: una mujer llegó. Ahora Mateo sí es un apóstol, y aún así Mateo también dice una mujer. Por si algo, ¿verdad? Que quiero dejar eso claro. No, sí, el aspecto de lo que se ha mencionado acerca de que podía ser una prostituta la que trajo el perfume, o sea, por el hecho de que normalmente en ese tiempo, o sea, los perfumes eran muy caros, como acabamos de verlo, un año de trabajo, entonces solo lo tenía gente con mucha plata o gente que se dedicaba a la prostitución, porque el perfume era necesario en ese trabajo, y o sea, ayudaba a traer clientes. Por eso se ponían en las esquinas, el viento pasaba y hacía que el perfume hiciera estragos en las narices de los hombres. Entonces, por eso se dice que ella, básicamente lo que representaría cuando se habla de que una mujer con esa profesión vino a Mashiach y lo reconoció como tal, derramando sobre él todo lo de su trabajo, sería básicamente como una mujer, la congregación escogida, que se aleja de la gran ramera, se aleja de lo que hacía antes, y todo lo que había recibido en eso lo vio como nada, en el sentido de que quebró el perfume y lo echó en Mashiach, como diciendo, entregando todo a Mashiach, como en cierta forma como cuando Yahushua le decía a un hombre que fuera y diera a todos los pobres para después venir a seguirlo. Entonces el haber derramado ese perfume era como derramar lo que ella era antes, ante sus pies, como cuando también Eliseo
quemó lo que tenían los becerros, y a los becerros se los comieron una vez que Eliyahu lo llamó para el ministerio. Entonces, ¿se acuerdan como mencioné el hecho de que, a lo que me refería yo, que imagino que era también, que al sacerdote se le besaba en la mejilla, en la cabeza, al pastor en la mano, perdón, al profeta en la mano, y al rey en los pies? Entonces, curioso, en Mateo y en Marcos vemos que se le unge desde la cabeza, mostrando a Yahushua como el sumo sacerdote, el ungido, Mashiach. Pero en Juan, que representa la venida del Hijo del Hombre, el último, menciona los pies directamente porque representa ungir al rey, la segunda venida, el último. Entonces esa sería la razón por la que Juan solo se enfoca en pies y Mateo y Marcos en cabeza. Y a través de Salmos entendemos que la unción obviamente bajaba hasta los pies. Entonces por eso se pueden conectar ambos. Pero la razón por la que parecería diferente es por la diferente revelación que recibimos de primero y último. ¿Está claro? Déjala para el día de mi sepultura guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces lo primero, está diciendo que estaba por morirse. Una vez que él se muera, sigan ayudando a los pobres. Van a tener 2000 años para ayudar a los pobres. Y aún así seguirían abriendo pobres. Qué triste. En lo que es carnal, pero en lo espiritual por algo es. Y por eso también Yahweh dice que los pobres heredarán el reino. La misma pobreza ayuda a estos hombres a rectificar. La misma pobreza ayuda a que aprendan, a que crezcan, a que se purifiquen de todas las impurezas que puede traer las riquezas de este mundo, cuando no se manejan bien, cuando no se administran bien. Entonces mejor tener poco y justificarse en el Padre a través de Mashiach, que tener un montón de cosas y perderse por estar pensando en tanta cosa. Cuando dice la verdadera religión, que es de la congregación que esté sin mancha del mundo y que cuida a huérfanos y viudas. Aunque obviamente, por lo que dice que Yahushua, también ayudamos a los pobres, no los menciona porque no es el enfoque, y en sí lo que se refiere a religión, huérfanos y viudas se refiere a personas que, bueno, lo que refiere espiritual, a personas que se dieron cuenta que no tenían un Elohim, quedaron huérfanos, y que como iglesia no tenían un esposo, quedaron viudas, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, buen punto. Continúo, entonces dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los Yehudim supieron entonces que él estaba allí, y fueron, no solamente por causa de Yahushua, sino también para ver a Eliezer, a quien había resucitado de los muertos. Vean, como los dos testigos, una vez más, como los dos pies que acaban de ungir. Pero los principales Kohanim acordaron dar muerte también a Eliezer. No les decía la vez pasada. Por un lado, confirmando que representa a los dos testigos. Quieren matar a ambos, no solo a uno. Van a matar a ambos al mismo tiempo en este momento. Pero por otro lado, como esa resurrección, ves que qué sorprendente, los fariseos más satánicos. O sea, lo acaban de levantar de los muertos y lo quieren volver a la tumba. ¿Por qué? Porque mientras esté vivo es un pilar en contra de su doctrina, es un pilar en contra de todo lo que ellos enseñaban, de su poder, de su autoridad. Entonces dicen: no, hombre, hay que votarlo otra vez. Es sorprendente la maldad. Preferían controlar al pueblo, mantener esa autoridad, que aceptar a Yahweh según la verdad y quizá no tener tanta autoridad como antes. Entonces dicen: no, aquí hay que matar a Eliezer, porque como Yahushua lo resucitó un cuarto día, se sabe que eso es imposible, solo Yahweh lo puede hacer. Entonces eso confirma que él es Mashiach. Entonces no solo tenemos que matarlo a él, tenemos que matar también a Eliezer. Para que no lo vuelva a resucitar. Exacto, para que no lo vuelvan a resucitar, hay que matar también a Yahushua. Porque a causa de él muchos de los Yehudim se apartaban y creían en Yahushua. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, o sea, el día 10, al oír que Yahushua llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, o sea, palmas. En Apocalipsis 7, es uno de los paréntesis que menciono que se hacen en ese libro, y es para mencionar quiénes son los pocos, quiénes son los muchos. Apocalipsis 7 empieza con los pocos y después en la segunda mitad habla de los muchos, a partir del 9. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud, los muchos, que acabamos de leer aquí hace unos momentos. Al siguiente día, grandes multitudes. Entonces, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y
con palmas en sus manos. Kaf Kaf 2020. Vean cómo, por un lado, esto con palmas en sus manos se puede conectar con Sukkot por el hecho de como cuando se agarran ramas para construir las enramadas, Sukkot, como el momento de la cosecha. Pero el hecho de que son palmas, y estamos viendo aquí literalmente que una multitud agarró palmas, la clave ahí es el reconocimiento del rey. El reconocimiento del rey. Curiosamente, en los palacios de los reyes se sembraban palmeras. Las palmeras representan a los justos y son normalmente usadas en palacios de reyes. Por eso palmas para reconocer quién es el rey. Los justos reconociendo al rey. Por eso las agarraron en este momento cuando Mashiach estaba entrando un 10 a Jerusalén. ¿Por qué? Porque aquí se estaban cumpliendo exactamente 483 años después de que Artajerjes había mandado el cuarto edicto para construir Jerusalén. A Daniel Yahweh le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para que se cumpla toda la profecía. Esto en Daniel 9. 70 semanas. 70 por 7, 490. Y le dice que habrán 62 semanas, otras 7 semanas aparte. 7 semanas para construir Jerusalén y el templo, y después 62 semanas. A partir de enviar el edicto, habrían 7 semanas para construir Jerusalén y después 62 semanas para que llegara Mashiach. En la escritura vemos que el edicto cuarto se dio en Nisan, o sea en Aviv, el primer mes del año. Después de 49 años ya estaba construido el templo y Jerusalén. 7 semanas. Y después de ese momento pasaron 62 semanas, o sea 480 un segundo, porque son 69, 70 semanas son las que son en total y son 490 años. Pero se nos acaba de decir que después del edicto habrían 7 y 62, o sea 69 para que llegara Mashiach a partir del edicto. Entonces 69 serían 483 años, porque le quitamos 7 a los 490. 483 años después del edicto de Artajerjes, en Nisan, Aviv, Yahushua entró a Jerusalén aquí. Entonces la gente que había leído escritura, que sabía, y otro montón que seguían, dijeron: este es Mashiach, se está presentando cuando Daniel dijo, el día exacto. Este evento fue sorprendentemente profético. El problema es que como el Antiguo Testamento habla del último, el rey, de una manera clara, y del primero, el sumo sacerdote, de una manera misteriosa, aquí estaban esperando al rey. Y Yahushua vino a hacer un acto profético de la segunda venida, pero para cumplir la primera venida. Entonces sacan palmas como rey, a pesar de que viene como sacerdote. Por eso una vez que muere y resucita, la gente se queda como: de ahí, ¿era o no era? Lo acabamos de aceptar como rey. Daniel decía que tenía que aparecer, pero de ahí murió y desapareció. Para la mayoría de la gente seguía en la tumba. A partir del momento en que los discípulos empezaron a predicar que no era así, pues ya empezaron a tener que creer. ¿Será cierto? Yo no vi la tumba vacía. Ya la podían ir a verificar y todo eso, pero los discípulos les decían la verdad. Y llegaban los fariseos y les decían: hey, no, es que se robaron el cuerpo, por eso el cuerpo no está. Entonces ahí tenían que ya decidir entre la mentira de Satanás y la verdad de Yahweh. Entonces, devolviéndome a Apocalipsis 7, después de esto miré y vi una gran multitud, misma multitud, en el sentido de lo que representa, los muchos, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono, rey, y en la presencia del Cordero, el espíritu que está en ese trono, en ese rey, el último. Esto quiere decir que están delante del primero y el último, hechos uno ya. ¿Se acuerdan como el faraón le decía a Yosef: solo en el trono seré yo más grande que tú? Entonces hay una diferencia del rey de pie y el rey sentado en el trono. Lo que eso representa, o sea, es muy interesante, me parece sorprendente, pero sí, fuera del trono pierde poder. Por eso sin corona. Entonces el rey en el trono con la corona representa al primero y el último siendo uno, ya habiendo cumplido todo. Entonces dice, presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, o sea, tuvieron que morir y resucitar, con palmas en sus manos, porque van a reconocer finalmente al rey, porque hasta ese momento habían
tenido a otro como rey, porque no reconocían la verdadera doctrina. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim. Ya finalmente reconocen que la salvación solo viene de Yahweh, porque antes la esperaban de otro. Que está sentado en el trono, o sea, reconocen al último como el trono. Y al Cordero, que está en él. Entonces reconocen a Yahweh, al último y al primero. Finalmente los muchos después de haber muerto y resucitado. Entonces, más adelante dice, amén, la bendición, la estima como rey, la sabiduría como la sabiduría de Shlomo, que era la más elevada en ese momento, y obviamente la de Mashiach más elevada. La acción de Todá, la honra, el poder y la fortaleza. 7, ya la completitud de toda la autoridad, sea a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Entonces vemos que está hablando de trono, está hablando de reino, ya los muchos le reconocen, similar a lo que estamos viendo aquí en Juan. De hecho, esto de Juan representa este evento. Por eso aquí la vida siguió por 2000 años y muchos de estas multitudes se quedaron pensando, ¿y qué pasó? El siguiente día, grandes multitudes, los muchos, que habían ido a la fiesta Pesaj, al oír que Yahushua llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y clamaban, oiga lo que clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. Vean el reconocimiento tan inmenso. Lo reconocieron como Mashiach y como rey, lo cual era profético, porque vino como sumo sacerdote. Entonces, Yahushua permite que esto suceda, no les dice, hey, todavía eso no se cumple, espérense. No, porque eso primero que todo, porque él también, obviamente, es a través de él que se puede dar el último. Entonces, o sea, también merece ese honor. Mi punto es, la separación del cumplimiento de sacerdote y rey, apenas estaba dando sacerdote, pero lo llaman rey. ¿Por qué? Porque tenía que estar escrito para el cumplimiento en el fin de los tiempos. Como el rey viene y empieza en Pesaj su ministerio. Porque dice la escritura en Apocalipsis 6, sale el caballo blanco y el que lo monta les da una corona. Y sale venciendo y para vencer. Les da una corona porque empieza en Pesaj cuando se reconoce al rey. Y lo que dice es algo de la escritura, o sea, del Antiguo Testamento. Hosana, este vocablo significa sálvame, concédeme la salvación. Aquí se utiliza como aclamación y alabanza de Elohim. Vamos a verlo aquí mejor. Y también en Salmo. Pero ahorita vamos a Salmo, para ver aquí el hebreo. Entonces aclamaban Hoshiana, que ponen Hosana. Hoshiana quiere decir sálvanos ahora, o sálvanos por favor. Hoshiana. Curiosamente, ¿se acuerdan lo que les hablaba la esposa de corona? Llámenme ahora. Por no llamar a Yahweh es que les llegó el corona. Entonces ahora sí lo están llamando, ¿verdad? Algunos. Y es como Hoshiana. Es lo que hay que llamar para que Yahweh lo salve a uno. Entonces, Hoshiana. Después dice Baruch Melech Yisrael. Havá Beshem Yahweh. Bendito Yahweh. Aquí sí pusieron Yahweh. No pusieron Adonai, que hubiesen puesto en un montón de traducciones. Entonces, eso indicaría, obviamente, por lo que hablamos hace unos instantes, que sí cabe la posibilidad, o sea, ya hace 150 años lo tenían prohibido, pero si de repente todo este montón de gente piensa que ya literalmente, lo cual se estaba manifestando Mashiach, dicen de ahí, pues, hoy, ¿cómo no vamos a usar el nombre con el que es? Entonces, esa sería una de las posibilidades por las que los fariseos le dicen, cállelos, ¿por qué están usted permitiendo que digan eso? Además del hecho de que los callara porque lo estaban reconociendo como Mashiach. Y como los fariseos no lo estaban reconociendo como Mashiach, entonces decía, porque usted permite al pueblo que sí lo acepte. Entonces, muy poderoso, como lo pone aquí, Baruch Melech, bendito el rey de Israel, Havá Beshem Yahweh, que viene en el nombre de Yahweh, Havá Beshem Yahweh. Eso muestra que Yahushua andaba predicando del nombre, y que en el nombre Yahushua está el nombre de Yahweh, las primeras 3 letras, que es básicamente la base de todo el nombre. Vamos un momento al Salmo 118, verso 25 y 26. Dice, Yahweh,
Hoshianá, te ruego, sálvanos ahora, te ruego. Vean qué particular, qué poderoso. Entonces ellos están pidiendo salvación, lo más seguro, en sus corazones están pidiendo, sálvanos del imperio romano. Pero Yahweh venía a salvarlos de Satanás, que es todavía más poderoso, más grande. O sea, era mejor que nos salvara de la acusación de Satanás en contra nuestra por nuestro pecado, a que salvara al pueblo en ese momento del exilio. Mejor esperarse 2000 años y ahora salvar también de eso. Es secundario, lo material es secundario a lo espiritual. Yahushua vino a dar lo espiritual, ahora viene a dar lo segundo. Primero dio la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora viene a dar la paz del mundo. De hecho, Hoshea se puede acomodar como Yahushua. Hoshea, después estaría Na. Entonces Hoshea empieza con Hey, termina con Hey. En realidad se podría ver como con Hey por la salvación, pero bueno. Digo, sálvanos. Como pueden ver, Hey aquí, Vav aquí, Shin aquí, Yud aquí, Ain aquí, y tenemos Yahushua. Si utilizamos esta Hey, que es básicamente el espíritu que Yahushua nos da, se puede también como la Hey aquí, sería el Yahushua, como el único Yahushua, porque hay varios en la escritura, Josué y el sumo sacerdote de Zacarías. ¿Está claro? Entonces, Hoshea es su nombre reacomodado. El 118, 25 y 26 de Salmos. Yahweh, sálvanos ahora, te ruego, Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Como les decía, ellos querían salvación de Roma, pero Yahweh nos estaba salvando de Satán, que curiosamente era el ángel de Roma, pero bueno. Sálvanos ahora, te ruego, Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Yahushua antes de irse dijo, y os digo que no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Entonces se refería a que en Pesaj se manifestaría nuevamente como rey. En Pesaj, cuando Israel canta la canción que dice bendito el que viene en el nombre de Yahweh, entonces estaba diciendo la segunda venida sería a partir de Pesaj, cuando la gente va a estar diciendo bendito el que viene en el nombre de Yahweh. También dando a entender que los 144,000, cuando ya los 144,000 reconozcan quién es Yahweh y por ende su nombre, van a bendecir a aquel que viene predicando de ese nombre, que sería el testigo como Moshe. Entonces también otra forma de decir que no verían a Yahushua o la salvación o la misericordia hasta que den honor al nombre de Yahweh, y no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Entonces la única forma de reconocerle es aceptando el nombre, porque si no se le va a ver como malo. En hebreo debería ser lo mismo, solo que ahí vi que pusieron Melech. Baruch haba beshem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Baruch haba beshem Yahweh. Y lo anterior también sí salía como aparecía ahí, Hoshianá, lo cual ponen como Osana. Hoshianá, Baruch beshem, Baruch haba beshem Yahweh, Melech Israel, el rey de Israel. Halló Yahushua un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Dependiendo de la traducción, esto se ve un poco diferente, dependiendo del evangelio, esto parece un poco diferente por diferentes razones, por la revelación que se da en ese evangelio. Como estamos en Juan, me voy a enfocar en esta revelación. Cuando estemos en Mateo y en los demás, ahí me enfocaré en esa, para evitar confusión. Entonces, esto lo profetiza Yahweh en Zacarías. Vean que le dijeron rey, y Zacarías decía, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces Yahushua se monta sobre un pollino de asna en lo literal, para representar el cumplimiento espiritual. El asno se veía, era representación de los egipcios, porque el faraón decía que los egipcios eran como asnos. Y no solo eso, el hecho de que eran idólatras y otro montón de cosas. Eso en el sentido negativo, como gentil. En el sentido positivo, siervo. Un asno aguanta montones de peso, como la estima de Yahweh que tiene que aguantar el rey sobre sus hombros, porque el principado sería puesto sobre su hombro, como aparece en Isaías 9.
Entonces el asno aguanta mucho peso, representa a los gentiles de cierta forma, entonces representa como Mashiach aparecería de entre las naciones y para el mundo sería un gentil, como Paulus, que era romano pero genéticamente hebreo. El último para el mundo va a ser romano en lo que respecta a gentil, pero en realidad genéticamente ante el Padre es descendiente de Efraín, pero a través de Yahushua se hace Yahudí. El asno, al conectarse con Egipto, representa a Moshe, porque Moshe llegó a donde la que se convertiría en su esposa, y ella y sus hermanas llegaron a donde el que sería su suegro, Jetro, y le dijeron: es que un egipcio nos ayudó, un asno nos ayudó, pero era hebreo. Entonces vemos que Yahushua montado sobre un asno representa el espíritu de Yahushua viniendo a través del último testigo como Moshe, como un egipcio, como un asno. Siervo, como el asno, con el peso de la estima de Yahweh, como el asno. Juez, como los jueces andaban en asno. Humilde, como el asno, y etc. Entonces halló Yahushua un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yahushua fue exaltado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, porque fueron ellos los que ayudaron a conseguir el asno y todo eso. Imagínense haciendo todo y después ya resucita y dicen: Zacarías, esto, empiezan a hacer todas las conexiones. No las habían hecho en ese momento. Eso es importante, porque eso quiere decir que va a ser similar con la segunda venida. Va a estar con los escogidos y no todos van a reconocer inmediatamente, no todos van a entender por qué pasan las cosas. Algunos se van a quejar de la administración, como Judas: ¿por qué no se usó ese dinero para tal cosa? Exacto, no podían entender porque hasta que fue exaltado dio su Ruach, y es el Ruach el que recuerda todas las cosas, como dice el mismo Juan en las cartas de Juan. La Ruach que envía Yahweh a través de su nombre Yahushua nos enseña todas las cosas y nos recuerda. Entonces aquí dice: estas cosas no las entendieron porque no tenían la Ruach, y también dice entendieron, como el último que es entendimiento, sus discípulos al principio, la primera venida. Pero cuando Yahushua fue exaltado, una vez que murió y resucitó, se dio la Ruach. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Eliezer del sepulcro. Al venir Moshe y llamar a Eliyahu de la doctrina de la falsedad, lo está llamando del sepulcro. Le está dando la vida espiritual, que es más importante que la vida física, como aquí, que le dio a Lázaro vida otra vez en este mundo. Pero el último, Yahweh le da a través del último a Eliyahu vida en el otro mundo, que es todavía mejor. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yahushua fue exaltado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Eliezer del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces, como les digo, esa ya fue la última señal para ellos, de las 4 que necesitaban para creer que él es Mashiach. Había las últimas 2, las más importantes, porque bueno, una, sanar la lepra. Acaban de mencionar casa del leproso, en otro dice el alfarero, pero bueno, había sanado a un leproso. La otra, que de las 2 más grandes, sanar a un ciego de nacimiento, lo hizo en Juan 9. Y ahora viene y hace la más grande, resucitar a un hombre muerto 4 días. Lo cumple con Eliezer. Entonces la gente ya cuando escucha, es que sanó un ciego de nacimiento, sanó un leproso, y acaba de resucitar a Eliezer, que llevaba 4 días de muerto. Ahí la gente dijo: sí, vamos a sacar palmas, porque este es el rey. Dice: por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Vean la envidia y la codicia por esa fe de la gente. Ya veis que no conseguís nada, no han logrado nada, hay que matarlo. Vean como ya cuando llega el día de Pesaj, el vaso estaba lleno para los fariseos. La última gota que derramó el vaso fue Eliezer. Entonces ya cuando llega Pesaj y la gran multitud le está diciendo:
bendito el que viene en el nombre de Yahweh, los fariseos dicen, uy, 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 ya, todo el mundo se está yendo tras él, hay que hacer algo. Curiosamente el calendario hebreo y el judío se sincronizaron este año. La única diferencia cuando se sincronizan, como este año también, nuestro, que se sincronizaron otra vez, la única diferencia es de 12 horas, porque ellos empiezan en la tarde. Miren qué curioso, estaba leyendo en este, que es un libro judío, completamente judío, y o sea, hablan de cómo la energía espiritual funciona y cómo se renueva todas las mañanas. Básicamente dicen que el día empieza en la mañana, pero después tienen un calendario donde empieza en la noche. ¿Vieron la confusión tan gigante que se les debe hacer en la cabeza? Me imagino, por el montón de opiniones. Pero bueno, sí, el día empieza en la mañana y tengo citas judías para confirmarlo, de Rashi. Y eso es parte de lo que decía, de que es como mucha gente de hoy en día que dice creer, pero cuando se les presenta lo rechazan porque quieren seguir en la mentira. Es como, hey, ya, vamos al reino. No, es que quiero construir una casa, quiero tener 3 hijos, quiero tener unas un montón de cosas que quiero en este mundo y no lo que él quiere, lo que yo quiero. Y la persona que es así no merece lo que Yahweh quiere para uno, que es lo mejor que uno ni siquiera se puede imaginar. Por eso está pensando en esas tonteras, en casa y cosas así. Obviamente hijos no es una tontera, pero sí casa y esas cosas. Hijos los puede llegar a tener ahí, pero no, los quieren tener en este mundo de pecado, con lo que se necesita de fe para tener hijos en este mundo. O sea, bendito Yahweh por la fe que hay que tener para llegar a ese punto, tener esa fe. Pero por otro lado, con lo difícil que puede ser para el corazón, para un montón de cosas, tener hijos en este mundo. El que se mantengan firmes, que no se desvíen, todas esas cosas. Sé que es muy difícil para los que son padres. Entonces, es una muestra de fe gigante. Tienen que crecer en fe, y etcétera. Pero mi punto es la gente que está haciendo planes para siglos, o un siglo, pensando en nietos y todo lo demás, en vez de pensar en Yahweh. Entonces, ¿verdad? Como en Egipto, que ponían a sus hijos como los ídolos, y por eso la plaga de los primogénitos. Si los hijos no los da Yahweh, ¿cómo van a poner a los hijos por encima de Yahweh? Falta de respeto inmensa. Entonces, ya veis que no conseguís nada, mira, el mundo se va tras él. Entonces, como les decía, la única diferencia es de 12 horas, porque para ellos empieza en la tarde. La escritura dice que en el día. Entonces empezó el 14 en la mañana y para ellos era 14 hasta las 6 de la tarde. Entonces los fariseos, cuando ven que ya viene el 14, la gente se está desviando para adorarlo, dicen, aquí hay que matarlo antes de la fiesta. Entonces en el calendario de ellos aprovechan y lo matan en el periodo de 12 horas antes de que venga el Pesaj de ellos. Pero al hacerlo en ese periodo de 12 horas lo estaban haciendo en el verdadero Pesaj del calendario de Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces al final cumplieron todo como Yahweh lo había dicho. Como dice aquí también, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. No solo los discípulos trajeron el asno, sino que los fariseos lo sacrificaron. Todo lo que Yahweh había dicho pasó y se lo hicieron ellos mismos. Este episodio que viene es muy importante, espero me pongan mucha atención. Es clave, y de hecho en el libro del nombre, que todavía no lo he publicado y no sé si lo lograré hacer, sinceramente. falta mucho. No queda muy poco tiempo, en el sentido de todo lo que quiero perfeccionarlo. Muy importante, este episodio, como les digo, en ese libro del nombre es clave. Entonces espero que entiendan, es un episodio clave para entender la importancia del nombre. Y empieza y dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Okay? Ciertos griegos conversos al judaísmo del momento, que habían llegado a celebrar la fiesta porque Yahweh en la Torá manda que todo aquel que cree en él debe ir a Jerusalén a celebrar Pesaj, a celebrar Shavuot y a celebrar tabernáculos, Sukkot. Entonces los griegos estos se habían convertido a la Torá, pero eran griegos. Eso es clave. ¿Se acuerdan que de Grecia viene la mayoría de la doctrina falsa? Los griegos adoraban a Zeus, hoy adoran a Dios, que es el mismo. Cristo es un término griego. Cristiano es griego. Evangelio es griego. Apostasía es griego. Todo lo cristiano está relacionado con lo griego, la doctrina misma. Entonces lo cristiano es representado por el imperio griego. Lo católico es representado por el romano. ¿Estamos?
Entonces, Grecia y Roma, cristiano y católico. Por eso en la escritura se menciona constantemente el bronce y el hierro. Bronce es Grecia, hierro Roma. Bronce cristiano, hierro católico. Entonces, por otro lado, recuerdan que antes del Imperio Romano estuvo el Imperio Griego. Entonces, todavía se hablaba griego bastante. Y estaba empezando a entrar el latín, que es el romano. Pero el pueblo hebreo hablaba hebreo. Muchos ya se habían desviado tanto que hablaban arameo. Pero en sí es por eso que Pilato, cuando sacrifica a Yahushua, escribe encima Yahushua de Nazaret, Yahushua Nazareno, rey de Israel, rey de Yahudá, perdón, rey de los Yahudim. Y lo escribe en hebreo, griego y latín, porque esos eran los tres idiomas principales del momento. Como era el rey de los Yahudim, lo escribe en hebreo primero. Y como habían griegos y estaba en el Imperio Romano, lo escribe en griego y en latín. ¿Está claro? Es muy importante. Entonces, eso también muestra que la perversión del nombre que se daría a través de los fariseos, cuando lo cambiaron a Yehoshua, cambiándole la A y la U de Yahu a Yeho, una E y una O, por Elohim, para no pronunciar Yahu de Yahweh. Entonces los fariseos lo cambian a Yehoshua, que es como aparece en las concordancias. Después los fariseos más impíos lo cambian a Yeshu, que es una maldición judía, que su nombre y su memoria sea borrada. Yeshu. Después los griegos vienen y agarran la fe, como aquí estaban empezando a hacerlo, y representa esto. Llegan los griegos y cambian el nombre a Jesús, porque en griego no tienen el sonido sh de la shin, entonces lo ponen como S. Y us en el final de las palabras griegas, nombres, es para masculino y para hacer alusión a Zeus, Zeus. Entonces de Yeshu lo pasan a Jesús para dar honor a Zeus, para hacerlo masculino, puesto que era también una versión del nombre femenino de la diosa de la sanidad, y es Yasó. Entonces lo convierten en Jesús, conectado con femenino de la diosa de la sanidad, conectado con Zeus. Yeshu, como lo llaman los judíos, después vienen los griegos y lo cambian a Jesús. Más adelante vinieron los latinos, bueno, los romanos, con el idioma latín, y lo siguen. De hecho empezaron con Jesús, por Yeshu. Los latinos, los de romanos, empezaron con Jesús. Por eso Jesucristo. Jesús viene de Yeshu. Y se acuerdan que si uno escribe Yeshu Hanotzri, no, Yeshu Notzri, en el traductor de Google le aparece Jesucristo. Y ese Yeshu Notzri, uno da los valores numéricos, los suma y equivale a 666. Entonces vemos que así se empezó a formar el nombre de la imagen de la bestia, el falso Mesías, la abominación desoladora. Después los romanos, con el latín de ponerle Jesús, cuando aparecía el nombre solo le pusieron una S al final, Jesús. Y en el siglo XVII la I se convirtió en J, entonces quedó Jesús. Entonces vemos que los fariseos, y lo vemos en Hechos, empiezan a cambiar el nombre, a prohibir el nombre. Después vienen los griegos y terminan de deshacerlo. Y como hoy el cristianismo es la religión que más dice seguir al Mesías, o más creer en el Mesías, puesto que se llaman así, pero tienen un nombre griego y todo es griego y solo piensan en lo griego, dejan el Antiguo Testamento, solo se concentran en el Nuevo y consideran que fue escrito solo en griego. Entonces están enfocados en lo griego, por eso están con Dios, que es Zeus, y con Jesús, el nombre falso, que vino de lo griego. Entonces, todo eso que acabo de decir está por ser profetizado aquí, en un acto profético. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, o sea, eran creyentes. Estos pues se acercaron a Filipos, que era de Betsaida, de Galil, y le rogaron, diciendo: soberano, queremos ver a Yahushua. Aquí hay dos cosas. La positiva, Filipos quiere decir amante de los caballos.
Por el significado, entonces representa al último, que viene en un caballo blanco. Y eso muestra que, como Yahushua le dijo a los discípulos, el mundo, los griegos, porque los griegos como gentiles representan el mundo, las naciones. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Entonces los discípulos ven al primero. El resto, o sea, los escogidos, los 144,000 van el primero. El resto, que son los muchos, y las naciones, van a ver al último. Por eso, quieren ver a Yahushua, pero van a Filipos. ¿Y cómo lo llaman? Soberano, como rey. Está claro, o sea, entonces las naciones y los muchos para poder acceder a Mashiach lo van a tener que hacer a través del último que viene en el caballo blanco de Apocalipsis 6, ir ante el trono blanco, el caballo blanco. ¿Está claro? Entonces, la parte negativa de lo que representa aquí es como los cristianos, al invocar un nombre falso, están yendo a otro, en vez de ir directo a Yahushua, en vez de ir a Mashiach, están pidiéndole a Jesús. Es como teléfono chocho. Ese juego, que no sé si todos lo conocerán, pero verdad, uno le dice algo a uno, ese otro se lo dice a otro, y ese otro se lo dice a otro, y lo van cambiando según lo que van entendiendo, hasta que al final dice otra cosa. Entonces, la gente que no ora el nombre verdadero, está esperando que la oración llegue de milagro al Todopoderoso, pero es otro espíritu el que le está respondiendo, es otro espíritu el que está llevando el mensaje, por decirlo así. Y una cosa es tener la Ruach de Mashiach para tener ese intercesor, que sería como hablar directamente con el Padre, y otra cosa es enviarle a Yahweh el mensaje a través de cualquier espíritu o ángel que no ha muerto por nuestros pecados y por ende no va a ser intercesor nuestro, no va a tener esa autoridad. Ahora, Bethsaida, si no me equivoco, la casa del cazador, o la casa de la casa, como de pesca también. Entonces, leo aquí, dice: estos pues se acercaron a Filipos, como los cristianos que no pueden llegar directamente a Yahweh, porque tienen un nombre falso. Y en el sentido positivo, como los muchos que van a tener que llegar al último, que era de Bethsaida. El último se le da un arco para que salga venciendo y para vencer. Los arqueros lo van a odiar, como dice Génesis 49. Bethsaida lo traducen como casa del pez, pero repito, es como casa del pescador o casa del cazador. Y representa, en el sentido positivo, aquel que va a cosechar a los escogidos, como con una red los pesca y los saca del mundo. Y el hecho de que Said se puede ver como pescador y cazador es curioso, porque los pocos los pesca sin morir, los saca como con una red a otra dimensión y le da un cuerpo para esa otra dimensión. Y a los muchos los tiene que resucitar después de morir como cazados. Entonces caen en la trampa del enemigo, básicamente. Said. Curiosamente, Nimrod era llamado el gran cazador delante de Yahweh. Said, lo vamos a ver eventualmente en Shabbat. Y Nimrod es básicamente el contrario del testigo como Moshe. Entonces, en lo negativo, el cazar se conecta con el líder mundial, y en lo positivo se conecta con el último, que al que caza es al enemigo, como un animal, la bestia. ¿Está claro? Y recuerden, Nimrod se vestía de las ropas de Adán para que los animales cayeran en sus trampas, básicamente, por eso se volvió un gran cazador. Pero esas ropas las tomó después Esaú cuando mató a Nimrod, y Esaú se las dio a su mamá, y su mamá se las dio a Jacob para que entrara por la bendición. Entonces el último recibe esa autoridad que Nimrod tenía y quería mantener. Entonces, en el sentido de la casa del pescado, se puede ver como la casa de Nun. El último viene de Nun, de la familia de Nun, de la casa de Nun. Entonces confirma que viene a cosechar como pescador de hombres a los 144,000, sacándolos con red de entre las naciones, que es como el mar, y descendiente de Efraín. Y como ya les dije, ¿verdad? Andrés es hombre o varonil. Y Galil, circuito, que viene de Gail, que es círculo. Filipo fue y se lo dio a Andrés. Perdón. Estos pues se acercaron a Filipos, que era de Bethsaida, de Galil, y le rogaron diciendo: soberano, queremos ver a Yahushua. Queremos ver a Yahushua. ¿Se acuerdan el evento cuando Filipos le dice a Yahushua: queremos ver al Padre? Y Yahushua le dice: pero tanto tiempo que he estado con ustedes, Filipos, y usted me dice que le enseña al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Ahora vienen los griegos a Filipos y le dicen: enséñanos a Yahushua. Filipos les pudo haber dicho: si me han visto a mí, han visto a Yahushua. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Lo mismo está sucediendo. Los discípulos, para ver a Yahweh, tienen que ver a Yahushua.
Por eso Filipo, como discípulo, va y le dice a Yahushua, muéstranos al Padre. Y Yahushua le dice, si me están viendo a mí, están viendo al Padre. Ahora vienen los griegos, como los muchos de las naciones, y van a Filipo y le dicen exactamente lo mismo, pero con respecto al Hijo. ¿Está claro eso? La relación. Entonces, soberano, queremos ver a Yahushua. Filipos fue y se lo dijo a Andrés. ¿Para qué? ¿Por qué no va directo a Yahushua? ¿Sí me explico? Va Andrés, ¿por qué? Porque nos muestra lo positivo, los dos testigos antes de Yahushua. Antes me refiero como el patio, el Eliyahu, el lugar puro, el testigo como Moshe, lugar purísimo, Yahushua. Entonces los dos testigos como antesalas para llegar a Mashiach. Pero en el sentido negativo, como la gente le pide a uno, cuando dicen a María que le ruegue al Hijo para que el Hijo vaya al Padre, es un error doctrinal, de entendimiento, de un montón de cosas más. Soberano, queremos ver a Yahushua. Filipo fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, esto representa, como venía diciendo con los nombres, el amante de los caballos viene como el cazador del templo a pescar a los escogidos cuando inicia el circuito nuevamente para traer la salvación de Yahweh como amante de los caballos, siendo el Hijo del Hombre. Entonces dice, por los nombres, a partir de Filipos, el amante de los caballos es el que viene al templo, o sea, a la congregación, como el cazador, con un arco, para cosechar a los escogidos como peces, cuando empiece nuevamente el circuito, Galilea, para traer la salvación de Yahweh, Yahushua, en un caballo blanco, Filipos, como el Hijo del Hombre, Andrés. ¿Está claro? Ahí está revelando la segunda venida para confirmar lo de bendito el que viene en el nombre de Yahweh, como rey. Por eso llaman Felipe soberano. Claramente era una muestra de honor a los siervos de Mashiach, pero se aplica con el último que viene como soberano. Entonces Filipo fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Filipo se lo dijeron a Yahushua, como los dos testigos vienen de Yahushua. Andrés y Filipo se lo dijeron a Yahushua. Y Yahushua, oigan, les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea exaltado. Está refiriéndose a su muerte, porque solo muriendo iba a ser exaltado. Dice Hijo del Hombre porque confirma la segunda venida. Por eso habla en tercera persona. Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Aquí está hablando del último, que empieza como siervo y termina como hijo. Será engrandecido y exaltado, como está diciendo Yahushua. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea exaltado. El Hijo del Hombre. A través de lo que Yahushua estaba por hacer, el último será exaltado como rey sobre los muchos y las naciones, como los griegos. Entonces, Yahushua está con los discípulos bien, pero cuando llegan los gentiles dice, ay, ya llegó la hora de morir. Pero ya llegaron las personas por las cuales tengo que morir. Ya llegaron las personas que van a desarmar mi nombre y ocasionar la apostasía en el futuro, etcétera, etcétera. Obviamente no literalmente esas personas que llegaron a buscarlo, sino griegos. Lo griego. Entonces dice aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti, Mashiach, muchos. Vean cómo está diciendo, será engrandecido, futuro. Como se asombraron de ti, pasado. Porque está hablando del último, una vez que ya vino el primero. Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así lo golpearon. Así asombrará él a muchas naciones. Así como se asombraban de verlo todo golpeado en el madero, se asombrarán de ver al último exaltado, lo vil del mundo siendo elevado. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Los reyes, porque ahora se manifiesta el rey de todos ellos, rey de reyes y soberano de soberanos. Por eso también en Isaías 45 dice, así dice Yahweh a su ungido, Mashiach, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, o sea, está a la izquierda. Yahushua está a la derecha, entonces lo toma de la izquierda.
al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, como los griegos representan a las naciones, y desatar lomos de reyes, porque viene como el rey de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Cuando Yahushua nació, vinieron los pastores que estaban ahí. 2 años después llegaron los extranjeros caldeos, los sabios de la misma escuela que Daniel había dejado antes de morir, y vienen y lo reconocen como Mashiach, lo cual es particular porque eso confirma lo que mencionaba ahora del tiempo de Daniel. Daniel reveló cuándo vendría Mashiach, y así fue, puesto que los sabios de su escuela llegaron a buscarlo 2 años después de haber nacido, y el pueblo lo fue a recibir en Jerusalén cuando se cumplieron los 483 años exactos. Cuando nace Yahushua se presentan unos extranjeros para darle honor. Oro, porque venía a traer el reino; mirra, porque venía a sufrir por nuestros pecados; y incienso, porque venía a convertirse en el intercesor y a cumplir la obra de Yahweh. Ahora está por morir y vienen los griegos, representando otra vez a los extranjeros, a las naciones, a honrarlo, porque sí querían conocerlo. Entonces vemos cómo las naciones están directamente conectadas con el reino, porque el reino, el poder del rey, se engrandece o se exalta con la cantidad de súbditos que tenga. Entre más grande sea el reino, más poderoso el rey. Por eso los reyes acostumbraban tratar de conquistar el mundo entero para convertirse en los más grandes. Y por eso solo hubo 7 reinos que lograron eso en la historia humana. Pero Yahweh va a levantar uno que nunca va a caer y que va a reinar sobre absolutamente todo ser humano que ha habido en la historia, porque cada reino ha reinado sobre la gente que vive en ese periodo. Pero ahora Yahweh va a ser un reino que va a reinar sobre toda la gente que vivió en toda la historia humana, todos los periodos. Imagínense usted. Yahushua les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea exaltado, porque ya las naciones se están acercando. Como Yahushua dice: al vencedor yo le daré la vara de hierro para que rija las naciones. El vencedor es el Hijo del Hombre. Entonces, como ya los griegos, las naciones se están acercando, Yahushua dice: ya es tiempo de que el Hijo del Hombre sea exaltado. Y la exaltación del Hijo del Hombre sería a través de la muerte del primero, como lo acabamos de ver en Isaías 52 al final. De cierto, oigan, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ok, primero que todo está diciendo que Él es el grano de trigo. Por eso los 144,000 que son el cuerpo de Mashiach son el trigo cosechado en Apocalipsis 14. ¿Estamos? Porque Él es el grano de trigo, a través del cual vienen los 144,000 que son el trigo cosechado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea exaltado. De cierto, entonces empieza a hablar de su muerte. De cierto os digo, primero y último, de cierto, os digo que si el grano de trigo, como la palabra de Yahweh, con el que se hace el lejem de vida, porque el trigo para hacer pan, pero el trigo celestial, Yahushua, para hacer el maná, que cae en la tierra, como el maná, que caía como el rocío, pero aquí está hablando de una semilla, ¿verdad? La gente que sembraba, bueno, los que siembran, pero me refiero en ese tiempo todo el mundo, mucha gente lo hacía y conocía de. Entonces Yahushua les da una explicación clara. Si uno tira un grano y queda el grano encima de la tierra solo, nada hace. Pero si ese grano se entierra y por ende se muere, porque cuando germina, antes de germinar, o sea, se rompe la semilla y eso representa que se está pudriendo, eso representa que se está muriendo, por eso hay que echarle un poquitito de agua para que se pudra. Entonces cuando se empieza a pudrir la semilla es en realidad cuando germina. Por eso es que el cuerpo se entierra y se empieza a pudrir, pero es para que eventualmente se convierta en un árbol eterno que va a dar mucho fruto. Por eso la vida de Israel será como la vida de los árboles después de haber sido enterrados y resucitados, como dice Isaías, ¿está claro? Entonces Yahushua está diciendo que así como la semilla cae y se muere, así Yahushua, la palabra de Yahweh, tenía que venir al mundo y morir. Solo así iba a poder dar fruto. Y el fruto del que está hablando es el trigo, o sea, los 144,000. Una muestra de cómo los 144,000 conectados con el primero y el vino con los muchos. El vino con los muchos conectados con el último. De cierto os digo que si el grano de trigo, la palabra de Yahweh, Yahushua, que cae en la tierra, este mundo, no muere, si hubiera venido y no muere, dice, queda solo. Como decía, se pone, ahí queda la semilla, el grano. Igual Yahushua, si Yahushua hubiese venido y no muere, estaría solo en el mundo.
toda la gente de alrededor se estaría muriendo a la par de él, y él vivo, triste, solo, porque al final se moriría todo el mundo eventualmente y quedaría solo Yahushua, porque es el único que no tiene pecado y por ende nunca moriría, pero el resto de gente sí. Entonces se quedaría solo. Por eso era necesario que muriese, para que tuviese hermanos. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, si germina, lleva mucho fruto. Y vean cómo dice mucho después de que vinieron los griegos. Solo tenía 12 discípulos, eso es poco, pero vinieron los griegos que representan los muchos. Entonces dice, ok, por eso tengo que morir, para que entren pocos y muchos, porque el último que viene por los muchos necesitaba el primero para poder ser. El que ama su vida la perderá. El que ama esta vida va a terminar perdiéndola, como los griegos, que representan a los muchos, que están más enfocados en este mundo que en el otro. Por eso van a tener que morir, para entender al final, a través del sufrimiento, que esta vida no es la que es. Además de eso, recuerdan que los griegos, de hecho ayer hablé de esto porque me preguntaron de Einstein y el dios de Spinoza, de la mezcla de, o sea, que básicamente creen en un dios, Einstein y Spinoza, en el cual, bueno, que hizo la creación y se desentendió de ella, que no castiga y que no premia y que no está enfocado en el destino. Todo eso es Samael, por si algo. El dios de Spinoza y de Einstein sería Samael. Pero el punto por el que lo menciono aquí es porque los griegos tenían una característica, que no veían la diferencia entre cuerpo y alma, básicamente, o entre lo espiritual y lo físico. Por ende, para ellos el físico era lo más espiritual que se podía llegar a hacer. Por eso los gimnasios eran templos. Trabajaban su cuerpo, entonces entre mejor se viese su cuerpo, se consideraban mejor en los demás, como en esta sociedad de hoy en día. La cultura de hoy en día es básicamente griega. Por eso hay gimnasios por todos lados y el físico es lo más importante, se dejan llevar por las apariencias, cirugías plásticas, etcétera y etcétera. Entonces, como los griegos están tan enfocados en lo físico, en el cuerpo, entonces Yahushua dice, el que ama su vida la perderá. Como la mayoría de los griegos, por su doctrina, amaban demasiado esta vida y esta carne, como para poder recibir la otra. Entonces la única forma sería a través de la muerte, que pudiesen pagar por ese pecado, por ese error, y recibir así entendimiento al mismo tiempo. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Eso es demasiado necesario entenderlo, porque, bueno, también en la carne puede hacer aquí estragos, ¿verdad? Porque aquí es donde viene mucha gente también y dice, por eso es que yo ando triste toda la vida, porque para poder ganarme la otra vida tengo que odiar esta vida. Pero no quiere decir andar infeliz, simplemente reconocer que esta vida, repito, no es la que es. Entonces uno odia que haya injusticia, uno odia que haya que sufrir para mejorar, uno odia que haya pecado, uno odia que haya traición, mentira. Solo así, odiando el mal, va a poder estar listo, por decirlo así, a través de Yahushua, claro está, para la otra vida. Pero los que se enfocan tanto en esta vida no merecen la otra. Entonces no quiere decir que hay que andar sufriendo para poder ganarse la otra vida, no. Pero hay que reconocer lo que es esta, eso es todo, llamar las cosas por su nombre. Y esto no es vida. El que ama su vida la perderá. Obviamente, no sé, digamos, si uno tiene una pareja, o digamos un esposo, esposa, tiene hijos, obviamente va a amar a su esposa y a sus hijos. Bendito Yahweh por eso. Pero si los pone por encima de Yahweh, es donde está amando más la vida de este mundo que la otra. Entonces eso es lo que hay que tener claro. Uno sigue amando a su esposa y a sus hijos, pero reconoce que no es este el mundo en que quiere criar a sus hijos. ¿Se me explico? Entonces, el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Para vida eterna la guardará. Entonces los 144,000 odian este mundo, y por eso Yahweh les da vida eterna, porque odian el mundo. Hay que hacer la separación entre mundo y vida, porque Yahushua es la vida verdadera. Pero la vida en este mundo es una ilusión. Por eso dice que hay que odiar la vida de este mundo. No odiar a Yahushua, claramente, obviamente, ¿verdad? Está claro.
Vamos un momento a Zacarías, del capítulo 4, versos 9 y 10. Zorobabel representa al último. Testigo como Moshe, nacido en confusión. Zorobabel, sembrado en confusión, sembrado en Babel. Curiosamente aquí Yahushua está diciendo, del grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, o sea, sembrar. Y después menciona, el que ama su vida la perderá. Y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Zacarías dice, las manos de Zorobabel, el último, echarán el cimiento de esta casa, enseñarán de Yahushua HaMashiach la piedra angular, y sus manos la acabarán, sellará a los 144,000. Así conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, o sea, los que odiaron su vida en este mundo, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Se van a alegrar al ver al último viniendo a establecer el reino. Entonces el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Hablando de los griegos, como los muchos que van a servir en el templo, como los vasos, como la sangre en el cuerpo, etcétera, etcétera. Si alguno me sirve, sígame, donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Si alguno sirve a Yahushua, Yahweh lo eleva. Todo encerrado en el Hijo, porque es el único camino, para simplificarlo, y otro montón de razones. Ahora está turbada mi alma. O sea, todo el rato había estado bien, pero llegaron los griegos, se turbó su alma, porque ya se volvió real que tenía que morir. Como les repito, una cosa es verla venir y otra es bailar con ella. Entonces, cuando vienen los griegos, se le vuelve real toda la situación y se turba su alma, también entendiendo que tenía que morir por ellos, y lo que iba a pasar una vez que muriese, iban a destrozar la doctrina y el nombre. Por eso se turba el alma. Porque aunque parecía bueno, positivo, que los griegos viniesen a buscar a Mashiach, era negativo porque iban a desarmar la doctrina. ¿Está claro eso? Mezclándola con la mitología, por ejemplo. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Curiosamente sí lo hizo. Más tarde ese día. Bueno, otro día más tarde, en la noche de Pesaj, que oró al Padre para que pasara la copa, pero si no se podía hacer su voluntad, que se hiciera la de Yahweh. Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Para esto vine al mundo, para morir. Para esto he llegado a esta hora. ¿Cómo voy a decir sálvame de esta hora si para esto vine? Entonces es la contradicción que se da en el corazón cuando la carne está en contra del espíritu. La carne se quiere salvar, pero el espíritu le dice, ¿qué, cómo? Se le ocurre, si para esto vinimos, ya vamos a terminar la misión. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, exalta tu nombre. ¿Cómo es que vienen los griegos a preguntarle a Filipo, que quieren conocer a Yahushua? Le mencionan a Yahushua y Yahushua le dice a los discípulos, ya estoy turbado. Yahweh, exalta tu nombre, y todo el mundo confundido. Pero ¿qué tienen que ver los griegos con el no exaltar su nombre? El hecho de que los griegos desharían su nombre. Entonces, como ellos iban a destruir su nombre y decir que el nombre no importaba, iban a terminar adorando a Dios, que es Zeus, y a Jesús. Entonces Yahushua dice, Yahweh, exalta tu nombre, porque ellos no lo van a hacer. Exalta tu nombre, porque ellos van a hacer lo contrario. Muy importante, exaltar el nombre de Yahweh y alejarse de lo griego, que es lo que termina engañando y haciendo que se juzgue por las apariencias. Por eso la mayoría no va a reconocer a los dos testigos, por pura apariencia, como los griegos. Padre, exalta tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. ¿Se acuerdan Juan 13? Juan 3:13, perdón. Juan 3:13, lo leo rápidamente, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre. Acaba de decir que ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea exaltado, ¿verdad? Y ahora dice, Padre, exalta tu nombre. ¿Se acuerdan que Yahushua, tantas cosas quiero decir? Éxodo dice que Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Poderoso celoso, su nombre es celoso. Mashiach es la manifestación del nombre. Yahushua dijo en Juan 3:13 que el Hijo del Hombre estaba en el cielo. Ahora Yahweh dice, es tiempo de que el Hijo del Hombre sea exaltado. Y le dice a los cielos, exalta tu nombre.
como exalta al Hijo del Hombre, que es el nombre encarnado. Aquí dice que estaba en los cielos, el Hijo del Hombre. Ahora Yahushua llama al Padre a los cielos y le responde una voz. Entonces viene una voz del cielo. Yahushua es la palabra, entonces la voz es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13, quien le responde. ¿Está claro? Entonces viene una voz del cielo, lo he exaltado, como lo hizo en el Éxodo primero, y lo exaltaré otra vez, como lo hará en el segundo Éxodo. Eye, asher eye. Exaltado primera vez, exaltado segunda vez. Primer Éxodo, segundo Éxodo. Moshe, testigo como Moshe. También se puede ver como obviamente Yahushua lo exaltó a través de la vida de Yahushua, e iba a terminar de exaltarlo con su muerte, y lo iba a exaltar en la segunda venida. Lo he exaltado con tu venida, y lo volveré a hacer con la segunda venida, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Entonces dice, lo he exaltado y lo exaltaré otra vez. Y la multitud, los muchos, que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. No podían reconocer la voz, para ellos era algo que asusta, era algo que causa miedo, era un estruendo, era bulla. Como la doctrina del testigo como Moshe, hable, para todo el mundo es que bla, 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 bulla. No entienden, les molesta, les asusta, como los truenos. El trueno es la voz de Yahweh. Por eso, para unos era un trueno, porque no reconocían, solo veían lo externo. Pero dentro de ese trueno había una revelación. Entonces vean qué particular dice: la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. ¿Qué dijo Yahushua? Que la venida del Hijo del Hombre, bueno, dice que será como la luz que sale del este y se muestra hasta el oeste, que esa es la del sol, pero la gente traductora ha puesto mal ahí y ponen que es como un rayo, lo cual es curioso porque Yahushua dijo que Satanás cayó como un rayo del cielo. Entonces dice, la multitud que oyó la voz, o sea, las naciones que van a oír al testigo como Moshe, el buen pastor, van a decir que es Satanás, el trueno que cayó. Satanás que cae como un trueno, ¿sí me explico? Entonces, la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un malaj le ha hablado. Micael, la voz de Yahweh, que es intermedio entre el Padre y el Hijo. Así como el Hijo es intermedio entre el Padre y el último, como intercesor. ¿Sí me explico? Entonces, los que están más perdidos dicen que es un trueno, Satanás. Los que están más o menos, como los muchos, dicen que es un malaj, Micael. Pero los que son de Yahweh, como los escogidos, reconocen que es Yahweh mismo. ¿Está claro? Entonces, otros decían, un malaj le ha hablado. Respondió Yahushua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Básicamente por la falta de fe llegó la voz, pero también es como diciendo, el último no viene por Yahushua, el último viene por las naciones que están en la apostasía, por lo griego. El último viene por la apostasía de los últimos 2000 años. Entonces mucha gente dice, pero ¿para qué necesita Yahweh venir al mundo otra vez y morir? No, él no lo necesita. Es la gente la que lo necesita. El deseado de las naciones, exacto, como aparece en Malaquías 3. Entonces Yahushua les dice, no ha venido esta voz por causa mía, no ha venido el último porque Yahushua lo necesite. Es la gente la que lo necesita, por eso Yahushua lo envía, como aparece en Apocalipsis 22, su mensajero. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros.